En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema para hoy: seamos pacientes y estemos preparados para la venida del Señor. Seamos pacientes y estemos preparados para la venida del Señor. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Bueno, continuando con esta epístola de Santiago, ahora el capítulo 5, en su primera parte, la que vimos hace 8 días, recuerda que nos habla de las miserias de los ricos y cómo esos ricos tratan a las personas. Ahora miramos los versículos 7 al 11, donde se nos habla de la paciencia que debemos tener frente a esas personas y también la convicción y seguridad que debe haber en nuestro corazón de la venida del Señor. Así que vamos a mirar este pasaje bajo estos 5 lineamientos. Vamos a mirar esta porción de la Biblia bajo estos 5 lineamientos. Primero, ¿a qué paciencia se refiere el pasaje? ¿A qué tipo de paciencia se refiere el pasaje? Segundo, ¿cómo desarrollamos ese tipo de paciencia? ¿Cómo desarrollamos ese tipo de paciencia? El tercero, ¿cómo afirmamos nuestro corazón frente a la venida del Señor? ¿Cómo afirmamos nuestro corazón frente a la venida del Señor? El cuarto punto, observando la paciencia de los profetas y de Job. Y el quinto punto es la aplicación para nuestras vidas. Ahí están esos 5 puntos en los cuales vamos a desarrollar este pasaje de Santiago. Bueno, el primero, ¿a qué paciencia se refiere este pasaje? ¿A qué paciencia se refiere ese pasaje? Entonces, tengamos nuestras Biblias en Santiago, allí en el versículo 7 del capítulo 5, donde dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira que ahí nos habla de una paciencia. Y esa paciencia en el lenguaje original, es decir, en el griego, tenemos que tener presente que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y para identificar a qué clase de paciencia se está refiriendo, pues tenemos que ir al griego. Allí la palabra es makrotsumeo. Esa palabra paciencia allí es makrotsumeo. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa tener espíritu largo, que aguanta, que espera, que sufre, uno que es persistente. Eso significa la palabra makrotsumeo. Uno que aguanta, que espera, que tiene espíritu largo, que es persistente. Pero esa palabra, paciencia,
para que podamos tener todo el contexto del capítulo 5, es muy diferente a la que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 3. Miremos rápidamente un momentico Santiago capítulo 1, versículo 3. Y ahí es diferente en el griego. A pesar que en el español aparece la misma palabra paciencia, resulta que en el griego es diferente esa palabra. Porque allí cuando se nos habla de paciencia, miremos el pasaje, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí es la palabra griega hupomone. Es diferente, ¿sí ves? Es diferente, hupomone. Hupomone significa permanecer bajo. Y entonces, ¿qué? Macroxumeo es usado para la paciencia con personas y hupomone es usado para la paciencia con las circunstancias. ¿Sí ves la diferencia? Mira, volvámoslo a tener presente para que lo entendamos. La paciencia de Santiago, capítulo 1, versículo 3, hace referencia a tener paciencia frente a las circunstancias que nos suceden en la vida. Y la paciencia de Santiago, capítulo 5, versículo 7, hace referencia a tener paciencia con las personas. ¿Sí? Entonces, uno nos dice, hay que tener paciencia frente a las circunstancias que vienen en la vida, frente a las pruebas que vienen a la vida. Y la otra dice, hay que tener paciencia a las personas. ¿Ya? Bueno, entonces ya nos damos cuenta a qué hace referencia ese pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 7, cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia con las personas hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Y a quién le debemos tener paciencia? Si tú ves el contexto del capítulo 5, si ves que allí estaban los ricos oprimiendo a los hijos de Dios, entonces nosotros debemos tener paciencia con aquellas personas, pero la Biblia nos dice, nos amplía y nos dice que debemos tener paciencia los unos a los otros, debemos soportarnos los unos a los otros. Entonces, ya sabiendo a qué se refiere esa paciencia, pues desarrollemos el siguiente punto, que es, ¿cómo crecemos en esa paciencia a los demás? ¿Cómo crecemos en esa paciencia a los demás? Miremos los siguientes pasajes bíblicos. Primera Tesalonicenses 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14, donde la palabra de Dios nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Debemos desarrollar la paciencia. O sea, cuando hablamos de desarrollar la paciencia, eso quiere decir que no es de un momento a otro. No, la paciencia es un proceso de crecimiento, de maduración. La cuestión es que debemos empezar a desarrollar ello, no quedarnos en que, ¿cómo hacemos para tener paciencia en nuestra vida? Mira lo que nos dice, nos amplía el pasaje de Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4. Mira lo que dice. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Si ves, ahí nos está hablando también que vuestra fe va creciendo, pero a la par de esa fe que va creciendo, también se va desarrollando nuestra paciencia para con los demás. O sea, lo primero que debemos tener en cuenta para desarrollar la paciencia es que eso es una característica de los hijos de Dios. Una persona que desarrolla la paciencia es una característica de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es paciente. Un hijo de Dios es paciente frente a las circunstancias, que nos dice Santiago 1:3, y frente a las personas, que nos dice Santiago capítulo 5, versículo 7. O sea, es paciente en todo su contexto. Y mira que entendiendo que es una característica de los hijos de Dios, vamos mirando
otros lineamientos. Por ejemplo, para desarrollar esa paciencia, ¿sabes qué? Tenemos que ser agradecidos. Por eso dice ahí el pasaje de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pongamos un ejemplo, en una congregación, o pongámoslo en la familia, pongámoslo en el trabajo. Dice ahí, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Y si hay algunos que todavía no han desarrollado la paciencia, dice la palabra, demos gracias a Dios. Y entonces tenemos que mirar cómo estamos desarrollando la paciencia. Porque la paciencia la desarrollamos primeramente en casa, con nuestros familiares. Es lo primero, es la primera prueba, ¿no? Nuestros familiares. La segunda, en nuestro trabajo. La tercera, con nuestro prójimo, que es con las personas que con la podemos compartir eventualmente. Pero mira, comenzamos es en la casa. ¿Cómo estamos desarrollando nuestra paciencia? ¿Cómo nos soportamos los unos a los otros? En casa, en el trabajo y después con los demás. Pero ahí comienza, ¿sí ves? Ahí comienza ese desarrollo de la paciencia los unos a los otros. Entonces, siendo agradecidos. ¿Por qué? Porque quizás alguna persona llegue y dice, me tocó este trabajo y me tocó esta persona a mi lado. Y esa persona no la puedo soportar. No es que me caiga muy bien. La verdad, Señor, me cae mal. Esa persona me cae mal. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo somos agradecidos? Si dentro de lo primero que hay en nuestra vida es decir, me tocó este trabajo, me tocó hacer esto, me tocó lo otro, me tocó aguantarme aquí a mi compañero, me toca aguantarme el jefe, me toca aguantarme al vecino, me toca aguantarme uno, me toca aguantarme el otro. ¿Cómo podemos desarrollar esa paciencia cuando decimos, gracias Señor porque tú estás trabajando en mi vida y estás tratando mi carácter? Voy a trabajar, está esa persona que es un poco engreída, es un poco orgullosa, que a veces uno la saluda y ni siquiera saluda. Ya me carga uno, o sea, ya se siente uno mal. No, doy gracias a Dios por el trabajo que tengo, por las personas con las cuales tengo que compartir. Todo eso, si ves, cambia. A pesar de que haya algo dentro de nuestro corazón que dice, esa persona, mire, es soberbia, es muy orgullosa, no quiero estar al lado de ella. Pero empieza a cambiar nuestra forma de ver a ese compañero de trabajo. Y como somos agradecidos con el Señor en todo, ¿no? Otro elemento, lo primero es siendo agradecidos, ¿no? Lo segundo es reflexionando en cada situación, en cada circunstancia que nos está pasando. Debemos reflexionar en ello porque siempre a través del desarrollo de la paciencia estamos también trabajando en la prueba, pero preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor nos muestra o qué nos quiere mostrar frente a eso? ¿Será que el Señor quiere que mi carácter sea trabajado, por eso me puso esta persona aquí al lado? ¿Será que el Señor quiere que reflexione algo en mí que está fallando para que yo pueda soportar a mi vecino? Porque bueno, ahí también están los vecinos, ¿no? No los había mencionado, pero están los vecinos. Sí, me faltó mencionarlos, ya por algo fue que ahorita vino la palabra vecinos. Bueno, también entonces debemos reflexionar, ¿por qué me tocó con este vecino, Señor? Pero reflexionar, no, qué cosa me toca a esta persona, no, esto es terrible, no, lo peor que me ha pasado. Y lo tercero es recordando sus promesas. Mira cómo vamos creciendo en la paciencia. Lo primero entonces es siendo agradecidos por todo. Lo segundo es reflexionando de cada situación y circunstancia que acontece en nuestra vida. Y lo tercero es siempre teniendo presente sus promesas, recordando sus promesas. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, esto es muy importante, para poder tener esa promesa, mira lo que dice, y sabemos que los que aman a Dios, o sea que esa promesa es a los que aman a Dios,
Es porque hay algo que Dios nos está diciendo, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la promesa. Todas las cosas, todas, no unas cuantas, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, cada circunstancia por la cual uno está pasando es un proceso que nos va a ayudar a crecer. A los hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios inmediatamente se devuelve. Dice, no, esto es una carga muy pesada, esto es muy fuerte, yo me devuelvo, ¿sí? Pero a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Así que tengamos presente las promesas. Eso nos va a permitir desarrollar la paciencia, crecer en paciencia. Porque mira, de primera mano cuando uno le hablan de paciencia, que hay que tener los unos a los otros, uno lo ve difícil, uno lo ve complicado. Por ejemplo, el vecino, está complicado. El compañero ese de trabajo que siempre molesta, que siempre nos la tiene velada y que tal cosa, está complicado. Pero cuando nosotros damos gracias a Dios en todo, va cambiando y vamos viendo al vecino de otra forma. Vamos viendo al compañero de trabajo de otra forma. Porque estamos reflexionando en cada acción que nos acontece. Y estamos también mirando sus promesas. Eso nos permite que el desarrollo en la paciencia. Bueno, ahí están esos dos puntos. El tercero tiene que ver con la venida del Señor. ¿Cómo afirmamos nuestros corazones frente a la venida del Señor? Entonces, lo que debemos tener claro, cada uno de nosotros, es que el Señor regresa. Debe haber en nuestro corazón una convicción de que Cristo regresa. Estos mensajes se han olvidado, ya no se habla de la venida del Señor. No, Jesús, el Rey de Reyes, regresa. Vino una vez como el Cordero de Dios, ahora viene a impartir justicia. ¿Sí ves? Porque claro, a veces cuando vemos el pasaje, el contexto de Santiago, vemos cómo los ricos se aprovechaban de las personas. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Tomar uno venganza? No, dejar todo en manos de Dios. Entonces, para eso, para uno no tomar venganza, debe tener uno paciencia. Debe tener uno paciencia, porque entendemos que Dios se va a encargar y Dios es justo. Dios es justo. Y el que no se arrepintió, nada que hacer. Bueno, entonces, miremos pasajes que nos hablan de la venida del Señor. Miremos aquí algunos pasajes. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12. Para realmente tener ¿qué? Convicción, que lo dice la palabra de Dios. Mira, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vistámonos las armas de la luz. Bueno, dice ahí, se acerca el día. Se acerca el día en el cual el Señor va a regresar. Y como lo decíamos anteriormente, ya no va a ser como el cordero, ¿no? El cordero inmolado, el cordero de Dios. Decía Juan el Bautista, he aquí viene el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya no habrá tiempo para eso. Ya no. Tengámoslo presente. Miremos otro pasaje. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día está cerca. Hay algo muy importante. No sabemos, dice la Escritura, ni el día ni la hora. Pero debemos tener una convicción que vendrá, vendrá. El día está cerca. Y mira que allí la palabra de Dios nos dice que una forma para tener una convicción, para tener firmeza en nuestro corazón de que el día está cerca, es que nos congreguemos. Porque así vamos a tener una firme convicción de que el Señor regresa y que debemos estar preparados. Debemos estar listos.
Ese es el mensaje. Debemos estar listos para la venida del Señor, preparados. Uno se pone a pensar, bueno, y el Señor revela en su palabra muchas cosas, ilumina a cada persona por medio del Espíritu Santo para poder entender. ¿Por qué el Señor no dijo, bueno, tal día, tal hora, regreso? Entonces uno se pone a pensar, uno diría, claro, muchas personas entonces, apenas vaya a llegar el día, ahí sí, rápidamente, sí, ya me alisto con todo, desecho todo eso malo y ya estoy listo para irme en el avión de la eternidad. No es así. No es así. Por algo el Señor dice, estén preparados, estén listos. Y dice que ni aun los ángeles que están con el Señor conocen el día. Lo dice. Solamente lo conoce Dios, el Señor, ese día. Pero nos está diciendo, se acerca, pronto. Bueno, miremos otro pasaje. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si ves, aquí se nos dice, debemos estar preparados, ¿cómo? Siendo sobrios, ¿cómo? En oración. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. El fin se acerca. Y nosotros como hijos de Dios, nuestro deber es estar preparados. Puede venir ahora mismo, mañana, en un mes, en un año. Pero, ¿cuál debe ser nuestra convicción? Estar preparados. Preparados. Puede venir en 10 años, 50 años, no lo sabemos. Pero independientemente de eso, sabemos que regresa allí y debemos estar preparados. Otro pasaje, Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Tengámoslo ahí presente, ya lo vamos a continuar de leer. Mira, estamos en el último tiempo. Debemos tener presente ello cada uno de nosotros, porque si lo tomamos muy deportivamente, no vamos a entender realmente la venida del Señor. Aquí la palabra nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, es decir, ya no hay más tiempos. Este es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos anticristos. El que ha podido entender estos últimos tiempos o este último tiempo, ha podido discernir efectivamente en qué momento estamos y que nuestra preparación debe ser día a día con el Señor, día a día con el Señor. Anticristo es uno que se pone en vez de Cristo, uno que usurpa el lugar de Jesucristo. Eso es anticristo. Y hay una gran cantidad de anticristos en estos últimos o este último tiempo. Entonces, cuando vemos esos pasajes, miremos también uno adicional, Mateo 24:3, uno adicional de la venida del Señor. Mateo 24:3, donde la Escritura nos dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque claro, se van a presentar muchas situaciones. Algunos queriendo decir, está el día, tal año. De hecho, ¿tú sí sabías que hay muchos que han pronosticado el fin y no se ha cumplido? Pero nosotros debemos tener la convicción de que Jesús regresa y que obviamente esas personas que diagnostican fechas, meses, pues son
falsos profetas, son falsos maestros. Pero eso no nos debe desalentar, no, mire, no se acabó. Sigamos. No, por el contrario, el llamado es para que estemos preparados, estemos listos. Así que eso debe quedar presente en nuestros corazones. Y sabes que esas promesas que estamos recibiendo de que el Señor regresa, esas promesas que están consignadas en la Biblia, nos lleva a algo que vemos en el versículo 9 de Santiago, del pasaje que estamos estudiando, de Santiago 5:9, a evitar la queja y evitar la murmuración. Miremos el pasaje allí, vámonos a Santiago un momentico. Santiago, el que estamos estudiando, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente, en el pasaje que estamos haciendo referencia. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Todo ese pasaje nos habla de la paciencia y la venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dentro del desarrollo de la paciencia va a evitar en nosotros que la queja y la murmuración. Va a evitar eso, porque si nosotros somos pacientes, nuestro lenguaje va a cambiar y no nos vamos a quejar de aquellas circunstancias que nos están sucediendo, sino le estamos pidiendo al Señor que nos guíe, que nos fortalezca, que nos haga crecer, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento frente a esas situaciones por las cuales estamos pasando. Pero necesitamos de Dios, porque nuestras fuerzas somos débiles y rápidamente caemos. Y rápidamente va a llegar, porque ahorita vamos a ver unos ejemplos de Job tremendos. Tremendos. Fácilmente vamos a llegar a renegar de nuestra vida y del Dios todo soberano. Bueno, entonces, vámonos al cuarto punto. Ejemplo de los profetas y Job. Ejemplo de los profetas y Job. Empecemos varios pasajes bíblicos con Mateo 23:34. Mateo 23, versículo 34. La Escritura nos dice lo siguiente: por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mira, también vamos entendiendo ello, que para ir desarrollando esa paciencia, pues tenemos el ejemplo de los profetas de la Biblia y de tantos personajes de la Biblia. Y nos pone aquí el pasaje, Mateo, lo siguiente: crucificar. O sea, nos pone que situaciones difíciles para un ser humano: crucificarlo, azotarlo, perseguirlo de ciudad en ciudad, es decir, no dejarlo en paz. Cuando vemos esos ejemplos, entonces empezamos a mirar nuestras circunstancias, nuestras situaciones, y uno dice: frente a eso, pues, sí, no, estoy mucho mejor, ¿no es cierto? Porque, claro, crucificar a una persona, azotar a una persona, estamos hablando de aquellos tiempos, perseguir a una persona de ciudad en ciudad. ¿Y por qué lo hacían? Porque hablaban de Jesús, por un hombre, Jesús, nuestro Rey y Salvador. Miremos otro pasaje. Vamos a encontrar la historia de un profeta del Antiguo Testamento. Yo sé que muchos lo tienen como referencia. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 4. Ese profeta se llama Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 4. Mira lo que le sucede al profeta Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseándose morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasaba con Elías? Estaba huyendo, porque lo querían matar. Estaba huyendo. Y allá habla que al desierto, o sea, prueba.
Pero si leemos todo el contexto de Elías, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó con él, ¿no? Él salió victorioso. Llegaron unos momentos de angustia, claro que sí, ahí llega ese momento de angustia, lo persiguen, lo quieren matar, pero al final nos vamos a dar cuenta que Elías salió victorioso. Elías salió victorioso. Ahí nos estamos dando cuenta cómo se empieza a desarrollar esa paciencia, mirando los ejemplos de los profetas. Otro pasaje bíblico. Hechos, capítulo 7, versículo 52. Hechos 7, 52. Volvemos al Nuevo Testamento. Nos dice la palabra de Dios: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mira que comienza ese pasaje. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sí? Persecución. Profeta, persecución. Estamos hablando de los profetas de Dios, ¿no? Porque habían unos profetas de Baal, habían unos que decían unas cosas, nada de eso se cumplía, falsos profetas. Estamos hablando de los verdaderos. ¿Qué pasó con ellos? Persecución, fuerte persecución, no algo suave, ¿no? Una persecución muy dura. Porque cuando hablamos de pruebas, podríamos mirar en pruebas muy fuertes. Y hay unas pruebas que no son tan fuertes. Una prueba muy fuerte, una enfermedad catastrófica que dicen los médicos, ¿no? O una prueba fuerte es la muerte también, ¿no? La muerte de un ser querido es una prueba, por supuesto que sí. Si a veces es algo fuerte. Hay otras pruebas, bueno, nos quedamos sin trabajo, hay que mirar, se nos afecta la economía, ¿sí? Pero mira que no es lo mismo que le digan a uno, no, una enfermedad incurable, prueba fuerte. La muerte de un ser querido, prueba fuerte. ¿Sí ves? Hay diferentes tipos de pruebas. Pero aquí estamos hablando de pruebas fuertes. No de pruebas suaves, entre comillas, ¿no? Pruebas fuertes, porque estamos hablando de persecución. En ese tiempo de azotes, crucifixión. O sea, de la vida de una persona. Pruebas muy, pero muy fuertes. Entonces, eso nos lleva a que en nuestro corazón empiece el desarrollo de la paciencia. Miremos qué nos dice Mateo 5:12 antes de ir con Job. Mateo 5:12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí viene una palabra de aliento, una promesa. En esos momentos de prueba fuerte, ¿no? Porque dice ahí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ese galardón es grande. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ahora el ejemplo de Job, nos vamos a dar cuenta que Job era una persona íntegra, que entendió los procesos de Dios y que no empezó a generar quejas, odio, rechazo, no, o devolverse. No. El proceso de Job que vamos a mirar 4 o 5 pasajes bíblicos es tremendo. Entonces uno dice, gozaos y alegraos. ¿Pero por qué gozaos y alegraos? Y mira que Santiago ahí en el versículo 11 del capítulo 5 dice, bienaventurados a los que sufren. Y aquí dice gozaos y alegraos. Bueno, ¿por qué nos gozamos y alegramos? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, en la eternidad. Desarrollemos la paciencia. Sabemos que pasamos por pruebas, pongámoslo así, pequeñas, medianas y grandes. Pero sabemos de que Dios está al control de cualquier situación en nuestras vidas. Dios está al control. Bueno, ahora sí, lleguemos entonces a los ejemplos o al ejemplo de Job. Entendiendo eso, ¿no? Entendiendo un poco cuando dice el versículo 11 de Santiago, capítulo 5, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y el ejemplo es Job. Bueno, Job capítulo 1, versículo 20-21. Nos vamos a concentrar en lo que nos queda de la prédica en Job y en un versículo adicional.
de Colosenses. Bueno, Job, capítulo 1, versículos 20 y 21. Bueno, quiero hacerles un contexto antes de que lo leamos. La historia de Job. Job, características de Job: una persona con bienes, una persona con hijos y una persona temerosa de Dios. Ahí está, buenos hijos, oraba por ellos. Cuando tú lees el contexto te vas a dar cuenta, oraba por los hijos, estaba pendiente de los hijos. Quizás alguno pecó, cuando tú lees el contexto te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Quizás alguno pecó, voy a pedir por ellos. Tenía bienes, excelente en bienes, muy bien, y vuelvo y reitero, temeroso de Dios. ¿Y qué pasó? Viene la prueba. Todo eso se le empezó a desbaratar. Bienes, chao. Hijos, chao. Prueba, ¿sí ves? Por eso te digo prueba. La muerte de un ser querido, los hijos no están. Oh, qué prueba tan dura, ¿no? Por eso digo, prueba grande, no pequeña, mediana, no, nada de eso, para que tú puedas también entender los procesos de la vida. Una prueba grande. Se fueron los hijos. Se fueron todos los bienes, todo se le fue, todo eso que tenía, se le fue. De un momento a otro, se le fue. Y vamos a encontrar la respuesta que da Job 20 y 21. Miremos qué respuesta da. Bueno, le quedó, sí, la esposa. Sí le quedó la esposa, sí. Por supuesto, sí, porque ahorita también vamos a hablar de la esposa. Bueno, entonces, nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Tremendo, ¿no? ¡Qué dolor! Pongámonos en un poquitico, es que es tan difícil, pero un poquitico en los pies del paciente Job. Por eso llaman, ya saben de dónde viene la palabra paciente, en las clínicas, todo eso. Claro, mira, viene. ¿Sabes qué? ¿Qué hace Job? Adora, se postra en tierra, una señal de reverencia, una señal de humillación para adorar al Señor. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Adorando al Señor en esa situación tan difícil, tan complicada, en esa prueba de un gran calibre. ¿Qué ocurrió? Adorando al Señor. Entonces, la respuesta de Job: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cierto? Pero mira que él dice algo muy interesante. Dice: salí desnudo del vientre de mi madre, pues, ¿qué le hacemos? Pues si desnudo tengo que regresar, o sea, no hay ningún problema, ¿sí ves? Listo, está bien. Ese fue el argumento que entrega Job. Salgo desnudo, pues desnudo regreso. Listo, está bien. Y le doy la gloria a Dios. Entiendo que Jehová da, que Jehová quita, lo entiendo. Bueno, miremos otros momentos de Job. Job capítulo 2, ahí cerquita, versículos 9 al 10. Job capítulo 2, versículos 9 al 10. Ahí aparece la esposa, es que la esposa le quedó. Aparece en acción la esposa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y sabes qué dice Job? Dice, y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Claro, porque en esos momentos de desesperación, pues como le había quedado la esposa, pues la esposa llegó y lo puso contra la pared. Ya,
reniega de Dios. Mira todo lo que nos ha acontecido, todas estas cosas, todo este mal que nos ha llegado. Y Job ante la reprende dice, ¿por qué hablas así? No. ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué ese lenguaje así? No. De Dios hemos recibido el bien, dice ahí, y el mal no lo recibiremos. Porque esto se entendía que era una prueba. ¿Sí? Lo entendió desde el principio Job. Lo entendió muy bien. Porque si no dice, uy, sí, claro. No, de verdad, debe ser que yo estoy muy loco y ya estoy muy pasado, muy fanático. Muy pasado, muy fanático ya de esta situación. Entonces sí, de verdad, no, ya nos cayó la roya, eso sí. Ya Dios no hay nada que hacer, ya Dios nos abandonó, no, Dios no existe, no, nada. No. Momentos muy difíciles. E inclusive, la única persona que le había quedado, la única. Y él dice, no. Mi integridad no la voy a negociar. El Señor es el primero. Ahí está, tremendo, ¿no? Otro de Job. Por eso, cuando dice, si ves que el Señor toca nuestro corazón para desarrollar la paciencia, para entender a las otras personas. Job 19:27. Job capítulo 19, versículo 27. Mira lo que dice Job en su confianza. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Claro, porque mira, en la humanidad uno está sintiendo ese dolor. Pongamos el ejemplo, una enfermedad o que fallece un ser querido, ¿no? Siente uno eso. Pero mira la confianza que pone Job, ahí dice, el cual veré por mí mismo. Estoy pasando momentos difíciles, pero sé que el Señor está conmigo. Sé que el Señor regresa y sé que voy a estar con el Señor en la eternidad. Y recibiendo esas noticias fuertes, ¿no? Entonces, él dice ahí que, aunque su corazón está en desaliento, pero él confía que mis ojos lo verán. Él confía. Aún en medio de todo eso, ¿no? En medio de toda esa circunstancia. Alguno dirá, le cayó la maldición a Job. Se fue en maldición. No, pero ¿sabes qué decía Job? Confiado. Algunos dirán que puede ser que yo estoy maldito, pero yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor que yo lo voy a ver. Tengámoslo presente. Así que miremos cómo termina esta historia de Job, por tiempo, ¿no? ¿Cómo termina esta historia de Job? Job 42:10. Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Llegó el doble. Pero no 2 mujeres, no 2 esposas, no es así que una. Tengámoslo presente, ¿no? Sí, porque alguien podría pensar, ¿no? No, eso sí no. Y dice ahí, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Allí está. Entonces, nuevamente ponemos el ejemplo, desarrollar la paciencia. Ese vecino, esa persona con la que trabajamos, está difícil, pero cuando vemos la paciencia de esos personajes de la Biblia, uno dice, wow, tremendo. El Señor está hablando a mi vida, está hablando a mi corazón. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, vámonos a ir a Colosenses 3:13 antes de la aplicación. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: soportándonos unos a otros
y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros también desarrollamos la paciencia cuando perdonamos. Cuando perdonamos. Desarrollamos esa paciencia cuando perdonamos. Así que vamos a entender lo siguiente a manera de aplicación. Mira estos 3 puntos. Seamos pacientes los unos a los otros, con base a este pasaje que también estamos viendo, ¿no? De Colosenses 3:13, ¿no? Donde dice, soportándonos unos a otros. Cuando tú tienes al vecino, cuando tú tienes al familiar, cuando tú tienes a tu jefe, a tu compañero de trabajo, que son personas que relativamente estás en contacto casi siempre, soportarnos perdonándonos. ¿Sí ves? Estoy hablando de las personas que tenemos en contacto casi siempre. Empezamos en familia. Por eso la prueba de la paciencia, el desarrollo de la paciencia, ¿dónde comienza? En la familia. Ahí comienza. Pero la prueba empieza a crecer para una mayor nota. Si lo hablamos en temas de estudio, pasa después al trabajo, con las personas que compartimos y pasa también con el prójimo. Alguno dirá, ¿no es cierto? A alguno se le habrá pasado. Como esa persona nunca más la volví a ver. No fue paciente con esa persona, pero como nunca más la volví a ver. Pero tenemos que ser pacientes con todos. Y la forma para desarrollar esa paciencia es, ahí nos dice el pasaje, que es que nos perdonemos unos con otros. El perdón debe estar en nuestra vida porque es una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdonó. Y la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para que Él nos perdonara? Nada. Nada. Nada merecemos, nada. No hicimos nada. Nada. Tremendo, ¿no? ¿Qué hicimos? Nada. Esa es la gracia. Esa es la misericordia. Porque si hacemos algo, pues de alguna forma ya tendríamos mérito, ¿no? Un poquitico, mira, un poquitico hicimos, un poquitico. No, nada. Nada. Un poquito es ya mérito. No, no hicimos nada. Entonces, ahí entendemos el perdón, ¿no? Él nos perdonó sin nosotros hacer nada. Él nos perdonó, esa es la gracia, ahí está la misericordia. Y entonces eso nos lleva a entender a la persona con la cual compartimos en el trabajo. Y que por alguna circunstancia a veces no soportamos. Por alguna circunstancia no soportamos. Bueno, así que el primer punto de esta aplicación es que seamos pacientes los unos a los otros. El segundo es que anhelemos la venida del Señor. Debemos anhelarla. Debemos vivir como si hoy regrese el Señor. Como si hoy regresara el Señor. Todos los días. No solamente hoy, mañana, pasado. Hay un pasaje en la Biblia que yo igual he hecho referencia a veces acá, y es el pasaje de las 10 vírgenes, ¿no? Las prudentes y las insensatas. Las insensatas se durmieron en los laureles. Las prudentes estaban vigilantes, listas. Ahí está. Ahí está, porque vuelvo y reitero, muchas personas siguen haciendo cuentas, no, regresan tal fecha, tal, y tan, haciendo cuentas, tan, y sacan, ta. No, estemos preparados. Y listo, ya, listo, preparados. Porque si nos ponemos a hacer tantas cuentas, ¿será que si nuestro corazón sí está realmente mirando al Señor? Debemos estar preparados. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros si el Señor viene hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿A la eternidad con Cristo o a la eternidad sin Cristo? Es decir, ¿al cielo o al infierno? Si hoy viniera, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros? Cada uno de acuerdo a nuestras responsabilidades, ¿no? Empezando por quien habla. La labor de llevar la palabra de Dios. Y después seguimos cada uno, ¿no?
Porque todos tenemos responsabilidades, todos. En las cosas de Dios, todos, sin excepción. ¿Cómo estamos si hoy viene el Señor? Y el tercer punto dice, tengamos presente que el Señor es misericordioso y compasivo. Tengamos presente que el Señor es misericordioso y compasivo, como lo dice allí el pasaje de Santiago. Ello nos da fortaleza en medio de la prueba y el sufrimiento. Si tenemos presente que el Señor es misericordioso y compasivo, ello nos va a dar fortaleza en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.